Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, una vez más desde nuestro programa, que yo estoy convencida que ya es vuestro programa preferido, 27 letras, un libro y algo más desde la barandilla. Después de estos días tan horribles, de tanta lluvia, que parece que te levantabas y decías, ¡ay, estoy en Noruega! Bueno, se ve que ya todo en la vida termina, empieza, y gracias a Dios ya tenemos casi sol, porque ayer hizo un día precioso, y bueno, yo creo que yo para mí necesito el sol, la luz. ¿Por qué digo el sol y la luz? Porque además, bueno, aparte de que me gusta, es porque a mí me gusta rodearme de belleza. Bueno, es una manía mía. Me gusta lo bello, me gusta todo lo que nos dé, irradie felicidad, irradie amor, todo lo que nos dé esa, vamos a llamarle esas ganas de vivir, pero también sabiendo con quién estamos rodeados. ¿Por qué os digo esto? Pues porque hoy tenemos en el programa una persona que a mí, bueno, aparte de que la tengo un cariño especial, es que es un escritor tan increíble, es una persona tan inteligente, es una persona tan volcada en su profesión, que es como que tenemos un poquito más de luz aquí en el programa. Bienvenido al programa, Manuel. Muchas gracias y sobre todo por esa presentación y merecida, te lo agradezco mucho, pero bueno. No, quererme, amigos, sí, que es merecida. Fijaros lo que os digo. Manuel Espín es doctor en Sociología, licenciado en Derecho, Ciencias de la Información, Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Pero aparte de su formación, él ha impartido montones de cursos. Luego ha estado trabajando como director en más de 300 capítulos de espacio y series en televisión española. Ha hecho tanto, no solamente a la hora de difundir la noticia de lo que esté pasando en ese momento, sino es que además Manuel está muy implicado, como buen escritor que es, con toda la información. Fijaros que yo luego le preguntaré, ¿tienes tiempo para dormir, Manuel? Pues intento organizarme como puedo, porque el día no se estira como el chicle, pero claro, bueno. Es que imaginaros para los años que tiene, todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo. Fijaros, dentro de este mundo, o sea, empezó a escribir en un mundo, bueno, pues y además él ha hecho cosas increíbles y en un mundo muy complicado, que no tenemos un mundo fácil precisamente. Entre los últimos libros que ha escrito están Los años rebelde, en el 1966, La España resignada, fijaros, La España resignada, Vida cotidiana en la España de la posguerra, La España yeye, que es increíble, eso os lo puedo decir, es eso en el franquismo. Él siempre ha estado implicado con la literatura. A mí hay un libro que lo he dejado para el final, porque me encanta, y es 27 mujeres en la encrucijada, Manuel. Ese libro fue increíble. Y ahora ya quiero que nos lo explique, el último que acaba de salir del horno es Insumisas. Fijaros qué libro, fijaros qué título. Yo que, insisto, 27 mujeres en la encrucijada, que sepas que lo tengo casi en la mesilla de noche, porque además es un libro que lo empiezas y de pronto te acuerdas de alguien y vuelves otra vez a coger documentación. Pues imaginaros Insumisas, cuando además algo que a mí me llega al alma, porque siempre me han dicho que yo era muy insumisa, con lo cual imaginaros, ¿cómo no voy a tener este rayito de luz aquí en el programa con Manuel Espín? Y ahora ya empiezo a bombardearle. Manuel, después de tanta voy a decir esfuerzo, porque además tú escribes, pero eres un escritor muy delicado. Me refiero a delicado que dentro de que cuentas la verdad, no te quieres posicionar mucho ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el feminismo, ni con el machismo. Hablas de la verdad. Y eso es algo... Lo que intento es, de alguna manera, también hacer libros o trabajos que busquen público transversal. Porque muchas veces la realidad o la verdad se contempla
desde el blanco o del negro. Pero no quiero decir que el blanco o el negro no tenga valor, pero las zonas intermedias, es decir, y tú como pintora lo sabes perfectamente, los tonos grises, los tonos ocres, Sí. esos tonos son Sí. los que dan la riqueza a un cuadro. Sí. Si fuera el blanco o negro sería un ajedrez, pero no sería un cuadro. Y yo a mis alumnos de arte siempre les digo que para que haya una luz tiene que haber una sombra. Efectivamente. Pero a mí este libro, de verdad, Manuel, me ha impresionado, porque, queridos amigos, este libro, yo, fíjate, lo voy a definir, no sé si estoy acertada, corrígeme si me equivoco, como un libro de cabecera, porque es un libro que si te vas al prólogo, donde él te va poniendo todos los capítulos, hay capítulos que son increíbles. A mí me ha dado un vuelco cuando una noche estaba leyéndolo y digo, pero si es que está diciendo la verdad. ¿Cuántas mujeres? Porque él basa su libro el siglo XIX, principios del siglo XX, pero ¿cuántas mujeres en el siglo XIX, que todas lo sabemos, tuvieron que vestirse de hombres para poder llegar a la universidad, como es el caso de Concepción Arenal? ¿Tú aquí has querido sacarlas del recuerdo? Sí, porque realmente tenían que recurrir a unos subterfugios inexplicables y que hoy nos parecen totalmente superados, porque parece que estamos hablando de la prehistoria. Pero hablamos de realidades en las que en España, hasta 1900, hasta la segunda década del siglo XX, las mujeres que querían ir a la universidad, que eran poquísimas, tenían que pedir permiso expreso al ministro de Fomento. Es decir, que una decisión del Consejo de Ministros era lo que permitía que una mujer fuera como alumna a la universidad, lo cual nos parece verdaderamente increíble. Es verdad que a Concepción Arenal, tú que has estudiado todo este tema, hubo un momento que iba con la ropa de su hijo para poder entrar, sí. Pero un momento determinado, cuando ya se descubre que era una mujer, el catedrático, el profesor, la tenía en su mesa sentada, como cuando te castigaban. Y además cuando entraba al aula, tenía que ir acompañada y después ir a recogerla, sentarse en un lugar aparte del resto de los alumnos, en teoría para, entre comillas, protegerla. ¿Eso a qué nos suena? Pues nos suena a lo que escuchamos hoy de los talibanes. Es decir, el argumento de los talibanes para ocultar a las mujeres es para, entre comillas, protegerlas. Es que yo Nadie las protege. Estaba viendo un programa, Manuel, estaba viendo un programa donde estábamos hablando efectivamente que esto no está en ninguna religión. En ninguna religión está que a la mujer hay que ponerle un velo. O sea, yo he leído prácticamente, porque quiero estar informada, montones de religión y nunca lo pone. Entonces, efectivamente es de talibanes. Claro, ahora mismo las jóvenes que nos están oyendo, que tenemos muchas, tenemos un grupo de juventud grande que nos sigue, claro, esto ellas no pueden entenderlo. Pero, queridas amigas, tenéis que mirar con los ojos del siglo XXI al siglo XIX, que no hace tanto. Y efectivamente sí, la mujer estaba... Y el siglo, incluso el siglo XX, y el siglo XX. Es decir, en el libro, en Insumisas, Historia de la lucha por la igualdad en España, lo que se cuenta es una trayectoria desde principios del siglo XIX hasta el día de hoy con respecto a lo que es la propia biografía y vida social de las mujeres, que nos llevamos verdaderas sorpresas, porque claro, es decir, cuando se producen las revoluciones liberales, la Revolución Francesa y el resto, creemos que las mujeres van a ganar derechos como ganan los hombres, y no ganan, porque Napoleón, por ejemplo, lo que hace es que anula a las mujeres en las academias. Efectivamente. Con lo cual desaparecen los nombres femeninos de pintoras que podía haber. Desaparecen escritoras, desaparecen mujeres músicas, porque su obra creativa no la conocemos, no ha llegado hasta nosotros, entre otras cosas porque en aquella época se las tachó. Fíjate, entonces, que me estoy acordando, Manuel, de que tenemos aquí un caso que tenemos, y yo creo que también tú lo pones, yo no sé, también en tus libros. Tenemos el caso de Carmen de Burgos. Carmen de Burgos no solamente tiene que utilizar un seudónimo para poder escribir, que era la Colombine, sino es que además, esta mujer, cuando muere,
Por eso dicen que Carmen de Burgos murió 2 veces, porque cuando muere, que no hace tanto tiempo, dan una orden desde el ministerio, desde el gobierno, donde se queme absolutamente toda su obra. O sea, Carmen de Burgos desaparece. Sí, pero es que eso es una expresión del maltrato que también la mujer creadora sufre. Claro, claro. Por una razón básica, es que se concibe el papel, el rol de las mujeres exclusivamente en su condición de esposa y madre. Y fuera de ese ámbito doméstico no hay otro. Con lo cual, la mujer creadora, la mujer activa en la vida social, la mujer solidaria, la mujer en el espacio público, es decir, en la vida, ¿por qué no en la política? Porque también es un espacio de las mujeres donde pueden aportar. Entonces nos encontramos con que hay un maltrato incluso por parte de primeros nombres de la cultura. En el libro, en Insumisas, se habla muchísimo y se nombra a casos, a situaciones como, por ejemplo, filósofos importantísimos como es Rousseau, como es Schopenhauer, como es Nietzsche, sí, muchísimos que consideran que el papel de la mujer es exclusivamente el rol familiar, intentando que su educación obedezca nada más que para aquello que agrada al marido. ¿Quién dijo que éramos emocionalmente inestables? Lo dijeron. Es que sí, claro, todos lo dijeron, todos ellos. Sócrates, por ejemplo, pero Aristóteles también. Y Aristóteles. Claro, también, claro. O sea, somos, queridas mías, emocionalmente inestables. Imaginaros cómo estas mujeres las obligan desde el nacimiento a ese rol de estás aquí solamente para ser madre, esposa, y bueno, pasas de ser hija de a madre de, no, hija de, mujer de, madre de. Háblanos un poco ser dependiente. Claro, estamos tuteladas, lo que se llama tuteladas. Una tutela, además, una dependencia permanente por parte de unos roles que las obligan a asumir unos papeles sociales muy concretos. Y fuera de ahí, tienen que luchar de una manera, vamos a decir así, titánica, para intentar crear su propio papel, y no digamos ya el de las creadoras. Yo, por ejemplo, hay un personaje maltratado en el que se habla en el libro, curiosamente, es decir, y estamos hablando de una señora, una dama como Emilia Pardo Bazán. Bueno, Emilia. Claro, Emilia Pardo Bazán, que era aristócrata, que era además católica, que se llevaba bien con la jerarquía católica. Católica, feminista. Y era feminista. Y carlista. Y carlista, claro. Y es muy curioso porque 2 escritores del siglo XIX que hoy están en las bibliotecas y que hoy se leen en el sistema educativo, porque además uno de ellos tiene una obra magnífica, como era Leopoldo Alas Clarín con La Regenta, pero también Juan Valera con Pepita Jiménez. Esos 2 escritores, digamos que literalmente la arrastran a los pies de los caballos a Emilia Pardo Bazán cuando intenta acceder a la Real Academia y la ponen en unos términos insultada. Que sepáis, queridos amigos, que doña Emilia, como está diciendo Manuel, yo como mujer, es que tengo que decirlo porque cuando lo leí hace, gracias a Dios, yo ya tenía 15 años y estaba leyendo la Divina Comedia, no te imaginas. Pero yo cuando leí que la insultaban porque doña Emilia era gordita, pero bueno, sí. Aquí cada uno tiene una forma de tú puedes ser gordita, delgada, pero cómo la insultaban diciendo que no podía entrar en la academia porque habría que hacer sillones de su tamaño. ¿Cómo iba a entrar una mujer? Entonces la academia sería un gallinero. Pero sí. Se puede ser más... No voy a decir lo que pienso. Sí, claro. Entonces, ese maltrato, incluso imaginaros lo que es en figuras como esta, que tienen una presencia pública. Y con la ventaja que doña Emilia, su padre, la dijo: Emilia, no pienses que eres más débil porque seas mujer, porque el sexo, la inteligencia no tiene sexo. No tiene. Y lo que pasa es que además hay una cuestión que también en el libro, en Insumisas, lo planteamos, es decir, el ubicar
a las mujeres exclusivamente en el espacio de la sensibilidad y de los sentimientos. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque incluso a los hombres nos posiciona en un terreno completamente, iba a decir, externo. Es decir, ¿por qué un hombre no puede tener sensibilidad? No puede ser sensible. ¿Por qué no? Porque un hombre no puede tener sentimientos. Claro que los tiene, pero y el hombre puede llorar exactamente igual. Y puede querer, y entonces, claro, todo eso supone una limitación que se describe también al final en lo que es una controversia, es decir, los espacios, en teoría, entre comillas, espacios femeninos y espacios masculinos. Uno de los espacios peor asumidos por parte de los hombres es aquel que tiene que ver con las tareas domésticas, el cuidado de los hijos. Es decir, hoy hablamos de la conciliación en el sentido de que contemplamos como algo perfectamente normal que nosotros vayamos a la compra, que vayamos al supermercado, que nos encargamos de nuestros hijos, que hagamos la cama, que, por ejemplo, si hace falta limpiemos en una vivienda o hagamos la comida. Y eso, que hoy nos parece algo completamente normal, hace muy poco tiempo, e incluso todavía, en determinados espacios, se contempla como algo, un demérito por parte de los hombres. Yo no lo he vivido. O claro. sea, quiero decirte, yo no soy tan mayor y, sin embargo, yo en mi adolescencia, en mi infancia, yo jamás recuerdo a papá haciendo nada que fuera ninguna tarea doméstica. Vamos, faltaría más. No, y sobre todo hay una cuestión, y es que todos nosotros, y eso yo creo que todos los hombres, ahora, hoy mismo, y a día de hoy lo podemos seguir constatando, echamos en falta, a mí, por ejemplo, echamos en falta que no me hubieran enseñado a coser. Por ejemplo. Para coserme un botón, porque a mí me ha pasado, como le puede pasar a ti o a cualquiera de vosotros, que salimos un día por ahí, nos vamos de viaje y se nos rompe un botón de una camisa. Te voy a decir una cosa, pues hay grapadoras. Clint. Claro. No tienes más remedio. Pero fijaros, queridos amigos, cómo nos lo va explicando poco a poco. Imaginaros cómo ha podido indagar de tal forma, estudiarlo, Manuel, que también nos hablas de la realeza, y parece ser que la realeza, porque claro, todo el mundo hemos vivido, luego ya vamos a seguir por este tema, pero claro, yo no he vivido ni mi infancia ni mi adolescencia ver a un señor haciendo la compra, o sea, en mi vida. Es más, yo estaba interna y yo me acuerdo que mi padre, si me recogía papá antes, pues yo vivía en un pueblo, y papá, necesito esto, y me llevaba al Corte Inglés, cogían a una señorita, oiga, acompáñela, o sea, mi padre jamás, por Dios, faltaría más, imaginaros. Pero fijaros que nosotros lo hemos vivido, pero sin embargo hemos tenido la imagen especular en la realeza. ¿Qué ocurre? Que yo la pregunta que te hago, que yo ya lo he leído, pero quiero que se nos lo digas a nuestros oyentes, es, hemos tenido reinas, incluso yo recuerdo a Isabel II, que ya desde los 3 años era reina. Yo la pregunta que hago es, ¿estaban preparadas estas mujeres que en un momento determinado eran regentes o fueron reinas si no tenían una preparación? Es que esa es la contradicción. Es decir, la contradicción es que a las mujeres la educación que se les da es aquella circunscrita a los contenidos, entre comillas, femeninos. ¿Qué son los contenidos femeninos? Nada, lo que el hombre me diga. Claro, es decir, es lo que decíamos, la costura, unas nociones de música, a lo mejor a las mujeres de la aristocracia o de la alta burguesía, pues un idioma tipo el francés, algo que es elegante. Tocar el piano, e incluso en la pintura, y esto es algo que para ti que eres profesora y que das clases de arte y que eres pintora, también es muy interesante porque además lo sabes perfectamente, el que determinados temas se consideraba que no eran propios de las mujeres. Perdona que te corte. Cuando yo en mi casa terminé el bachiller, que yo soy de Preu, imagínate cuando yo dije, yo quiero hacer Bellas Artes. Bueno, mi madre todos los viernes iba a Jesús de Medinaceli a rezar. Por Dios, Jesús, pero que esta criatura, y decía mi padre, es que esta chica es muy rara. Que evidentemente no lo hice en ese momento, luego ya después sí. Pero era imposible pensar que una hija, una mujer, que de hecho yo recuerdo a mi padre, fijaros, a mí, decir,
pero hija, ¿tú para qué quieres estudiar? Ya tienes el bachiller, ya. Porque en mi época no se hacía ni el bachiller. Eran, como decían, las 4, o sea, en aquella época era mecanografía, taquigrafía, bueno, tal, ya te casabas. No, hombre, no. O sea, bueno, pues imaginaros si yo he tenido esa lucha, ¿qué no habían hecho estas reinas? Pero sigue contándonos Sí, lo de entonces, las reinas. la contradicción es que llegan al trono reinas o regentes muy importantes, tienen que asumir decisiones políticas de enorme peso y su formación es muy limitada. Yo puedo hablar de las españolas, pero también podemos hablar de alguna importante internacional, como la propia reina Victoria de Inglaterra. La de Inglaterra. La reina Victoria de Inglaterra es la reina del imperio más poderoso del mundo en la época, y sin embargo Victoria tiene una formación escasísima en asuntos públicos. Victoria ha sido educada nada más que en los limitados estudios de lo que se llamaba la condición femenina de la época. Claro, y entonces en España nos encontramos que hay 3 mujeres que llegan al trono en calidad de reinas o en calidad de regentes. Empezamos con María Cristina de Borbón, la última mujer de Fernando VII, la madre de Isabel II, que está como regente unos años en espera de que su hija llegue al trono. Llega al trono como niña, porque como tú decías, realmente... Tenía 3 años. Claro, es decir, llegaba al trono y la formación que tenía Isabel II era como reina, fuera de esos contenidos estrictamente femeninos, en el peor sentido de la palabra, no tenían ninguna formación. De hecho, en 1902, muy pocos meses antes de morir, en la famosa entrevista con Pérez Galdós, ella misma asume que se encontraba totalmente perdida en el trono. Claro, se encontraba, ella dice, cuando yo iba a encender una luz, venía alguien detrás de mí que me la apagaba, lo cual es verdaderamente patético. Pero nos posiciona, yo lo que planteo en el libro, y eso los lectores y lectoras deberían de analizarlo también e incluso discutirlo, es si merece o no la pena los epítetos descalificativos tan duros que ha recibido Isabel II, porque Isabel II se la llegó a llamar, incluso en la época o después, una palabra muy fea. La prostituta real. Se llama la prostituta real. Claro, entonces habría que decir, ¿y si en lugar de Isabel II hubiera sido un hombre, se hubiera aceptado? Perdona, sabemos que no hace tanto tiempo, si el hombre cometió una infidelidad, ¿qué macho es? No, hombre, claro. Es que es un tío y además fíjate que juerga. Si la mujer lo hacía, en otras culturas te lapidaban, en otras culturas pasabas a ser la prostituta del reino, por no decir la palabra exacta, pero ¿qué pasa? ¿Que esa infidelidad es diferente si la haces tú así la hago yo? Claro, efectivamente, esa es la cuestión. Pero de hecho eso estaba plasmado en los códigos, en el código napoleónico, que ha tenido una larguísima vida también en España, en el código civil, en el penal, es decir, esa influencia que había ahí, porque resulta que ante situaciones como la del adulterio no estaba penalizado igual en el caso de que fuera un hombre, en el caso que fuera una mujer. Todo el peso de la ley caía sobre la mujer, siempre, no sobre el hombre. Con lo cual se consideraba casi natural que el hombre pudiera tener... Es que el hombre tiene que tener sus amantes, querido, pero la mujer cuidadito, Claro. Cuidadito. Tú nos hablas también en el libro, que a mí es un tema que me apasiona, de la generación del 27. Sí. Claro, la generación del 27... se habla mucho, queridos amigos, queridos oyentes, de la generación del 27, pero de los hombres. Benito Pérez Galdós. Sí, es que realmente es la primera generación de las generaciones culturales españolas en la que hay una amplia presencia de mujeres. Hay una notable presencia. Y mujeres... que están olvidadas. Que están olvidadas, es decir, mujeres que convendría la pena recuperar, porque además se produce esa presencia del 27 en un momento en el que hay los cambios que se han producido en sentido modernizador en la sociedad española de principios del 20 se plasman, a pesar de la dictadura de Primo de Rivera, en un momento
como es el año 26, ahora vamos a cumplir a partir del año 26, se va a cumplir ahora, y sobre todo para quien nos escuche desde Madrid, pues tendría todavía más sentido en la creación de lo que se llamó el Liceum Club Femenino. Sí, es verdad, es verdad. Sí, se olvida, es el Liceum Club Femenino que estaba junto a lo que hoy es el Ministerio de Cultura en la Casa de las 7 Chimeneas. Efectivamente. Y entonces ahí era la primera entidad femenina, exclusivamente femenina, que se crea en España. Femenina, pero no cerrada a la presencia masculina. Es decir, en las conferencias, en las intervenciones, en los cursos, pues aparecen personajes como García Lorca, aparece Rafael Alberti, aparecen, es decir, los autores más representativos de la época. Es que había algunos de ellos, perdóname, que sí que ayudaban, tenían a las mujeres más o menos como un igual, porque, por ejemplo, María Zambrano, María Teresa León y, sobre todo, Maruja Mayo era muy amiga de Alberti. Claro, y por ejemplo, el Liceum Club Femenino organiza una exposición de mujeres pintoras y una exposición dedicada a Maruja Mayo. Con lo cual estamos viendo que la última exposición que yo vi de Maruja Mayo en el Thyssen, en el Reina Sofía, maravillosa. Tener en cuenta, queridos oyentes, que ahora que viene marzo, a veces, luego hablaremos un poquito también de la violencia, pero estas mujeres olvidadas, recordar que pasaron a la historia como las sin sombrero. Sí, porque, claro, eran mujeres que además que también... Sí, en aquella época pues eran mujeres con otra mentalidad mucho más abierta. Y cuando se quitan el sombrero en la Puerta del Sol, que iban con Dalí, que digo, pues no, el sombrero, se me van, me oprimen las ideas. Fueron insultadas, masacradas, y gracias a Dalí, toda la gente... por el hecho de ir sin sombrero. Por el hecho de quitarse el sombrero, queridos míos. O sea, porque, sí, perdona que te acordé, hay algo que se cuenta también en el libro, es que cuando se habla de... Es que tu libro es muy completito, corazón. Bueno, gracias. Cuando se habla de la lucha por los derechos, yo hay 2 cosas o 3 que me interesan mucho destacar. Es decir, que no solamente es una lucha de mujeres, sino también algunos hombres, algunos, se posicionan a favor de la igualdad, empezando por la igualdad en el espacio educativo. Es decir, la educación es fundamental. Mira, sí, es fundamental, pero yo recuerdo, y la historia, tú sabes que, y de hecho, queridos amigos, el día 9 de marzo, Manuel presenta su libro Insumisas en el Ateneo de Madrid, el Ateneo que es científico, literario y artístico. Nada mejor que el Ateneo acoja esta maravilla, que para mí es una auténtica maravilla. Pero claro, recordar que en el Ateneo las mujeres no podíamos entrar. Solamente el día de Viernes Santo, porque había una procesión que pasaba por Prado y te podías asomar a la ventana. O sea, vamos a ver que doña Emilia Pardo Bazán luchó lo que no está escrito para conseguir el carné de primera socia del Ateneo de número. O sea, tela, ¿eh? Y además es que el caso de Emilia hay algo que me parece injustísimo que deberíamos también de tenerlo en cuenta. En el año 17, Alfonso XIII nombra catedrática de la Universidad Central, lo que hoy es la Universidad Complutense, a Emilia Pardo Bazán, una especie de cátedra honorífica para que ella fuera a dar un reconocimiento, que ella fuera a dar clases, a tener ahí un encuentro con alumnos, y resulta que los alumnos se oponen radicalmente, los catedráticos se oponen radicalmente, y al final resulta que ella no puede. Estamos hablando de hace un par de días. O sea, te quiero decir no hablamos de la prehistoria. No estamos hablando de la prehistoria, no estamos hablando del siglo XVI, de los ilustrados. No, estamos hablando de hace 4 días y medio. Es que es terrible. De todas formas, fíjate, yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, que vamos a hacer muy rápidamente. La semana pasada, Manuel, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A mí, que tengan un día me parece maravilloso, pero es que tenemos que seguir reconociendo a mujeres que fueron tan valientes, como en este caso Marie Curie,
Sí. que tuvo 2 premios Nobel y bueno, casi no le dan uno porque, bueno, a ver, un momento, que eres mujer. Y ella, en un momento determinado, cuando ya, bueno, imagínate cuando ella tiene problemas de salud, porque sabes que con la radioactividad y tal, en un momento determinado, cuando ya la entierran en el pabellón, y decía, pero cuenta la historia que dice, ¿dónde me van a enterrar? Ahora, cuando le hicieron la vida prácticamente imposible y tenía 2 premios Nobel. Sí, pero imaginemos que hay la cantidad de mujeres desconocidas que han intentado dentro de la ciencia dar pasos. En el libro hablamos de una aragonesa que es prácticamente desconocida, que intenta, siendo autodidacta, elaborar un tipo de enseñanza con respecto a la matemática y la geometría. Sí, es verdad. Es muy curioso eso, es decir, nombres que se han quedado totalmente ausentes o perdidos a lo largo de la historia. Pero todo esto de lo que estamos hablando no es algo que pase en la prehistoria, sino que es algo que está pasando... Fijaros, Manuel está hablando de reinas, pero ahora mismo tú preguntas a la inmensa mayoría, ¿quién fue María Victoria del Pozo? Y te dicen, ¿quién? Sí. Vamos a ver. Sin embargo, se recuerda, aunque fue un periodo muy corto de tiempo, a Amadeo de Saboya. Sí, efectivamente. Y sin embargo, no se recuerda a María Victoria del Pozo cuando encima, como tú bien dices, tutelada y casi ha pasado a la historia como la reina de la madre de las lavanderas. Sí, claro. Claro, entonces hay una serie de nombres femeninos que tenemos que traerlos. Claro, que tenemos que traerlos. Y yo creo que no es la reivindicación, no es solo cuestión de feministas. Yo no voy a criticar a las feministas, que me parece que han hecho un papel en diferentes momentos de la historia, sobre todo del siglo XX, han hecho su papel, pero creo que el tema tal y como está planteado en el libro, el tema de la igualdad en todos los sentidos, igualdad de género, igualdad LGTBI, es decir, todo hay que plantearlo como un derecho humano más, igual que hay el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa, es decir, y el resto de los derechos, pues también hay que plantear el tema de la igualdad desde una perspectiva sin necesidad de caer en otras fragmentaciones y divisiones más añadidas. A ver, yo como decía doña Emilia Pardazán, yo soy feminista, pero a ver, soy feminista sabiendo muy bien que la igualdad tiene que ser igualdad. No por eso voy a decir que es que estoy viviendo con violadores y que el hombre... No, un momento, yo no soy hija de un violador, ni madre de un violador, ni de un maltratador. O sea, quiero decir, hay gente mala y gente buena. Pero lo que sí es cierto es que no podemos permitir que mujeres que han pasado la historia... sin embargo, han sido masacradas, han sido insultadas y sobre todo, ¿por qué? Si yo nazco libre, ¿por qué tengo que ser tutelada? Es que no llego a entenderlo. Y yo te quería preguntar, porque además hay una serie de... Y yo sé que tú estás muy de acuerdo en esto. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta que vivimos sin darnos, insisto, cuenta que... hay palabras, hay expresiones y sobre todo quien no ha oído una canción, quien no hemos bailado y dices, pero sí, es que me están llamando tonta. Es verdad, sí. Y no nos damos cuenta, quizá. Estamos tan habituadas, la mujer, a ser tuteladas, a que sea, si me dejan un poquito ir sola, ay, bueno, yo es que he tenido esta suerte. No, perdona. Incluso eso que tú describes en canciones muy conocidas. Claro, es que no nos damos cuenta. Están dentro de la memoria colectiva de nuestra sociedad todavía. ¿Quieres que oigamos una? Sí, claro, por supuesto. Tony Corazón, tenemos a nuestro Tony, que es una maravilla. Tony, ¿sabes que te quiero? Claro, lo dirá que es acoso laboral. Cuidado, ¿eh? Los auriculares, ¿dónde los tengo? Ya estoy preparada. Recordando el día en que te conocí, entonces eras tú tan especial. Y ahora miro al cielo y te maldigo,
¿A dónde vas, mi vida? ¿Dónde estás? El miedo paraliza mi sonrisa. Efectivamente. Si quieres hablamos de esta canción. Claro, esta es una que, canción. Claro, el miedo paraliza, claro que paraliza. Claro, es una canción de Iván Gablue que se llama Sin miedo, que describe una situación de maltrato de género familiar. Es decir, una situación que muchas mujeres o que algunas mujeres han vivido, Sí, es decir, por desgracia, es decir, que viven en un infierno cotidiano, que a lo mejor pues... A lo mejor no son ni siquiera ya conscientes de ello, ¿eh? No son conscientes, no trascienden, es decir, el hecho de las mujeres más mayores o las más jóvenes a quienes el marido o el hombre que vive con ellos o su pareja les quiere controlar el teléfono, con quién han hablado, con quién han llamado, pero esto no es nada nuevo, porque en el libro, en Insumisas, hablamos, por ejemplo, de cómo un autor cuyos libros todavía hoy se leen, como es Alejandro Dumas Hijo, se posiciona a favor de los maridos que controlan o vigilan la correspondencia de sus mujeres. Es decir, dicen, pobre del marido, ¿qué clase de hombre será? Dice el marido que no controla con quién se cartea a su mujer. Claro. Eso es lo mismo que hoy diría alguien que quiere controlar tu móvil o tu teléfono. No, y hay una palabra que yo esto se lo digo a las jóvenes siempre. Perdona, si a mí me quieres, no me tienes que hacer llorar. Recuerda Eso una es, frase eso es que dice, bueno, el que bien te quiere te hará llorar. No, perdona, a mí si me quieres, no me hagas llorar. Hay una que también a mí me impacta mucho, que esa la hemos oído todo el mundo. Yo recuerdo que era jovencita y en casa, bueno, pues cuando hacían las limpiezas y tal, las chicas, ponla, ya verás que yo jamás he sido consciente de este maltrato. ¿Y quién no hemos cantado estas y no lo hemos oído? Nada te debo, nada te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Tú fíjate, Manuel, y esto en tu libro también sale, evidentemente, también un poco hablas de esto en tu anterior libro de 27 mujeres en la encrucijada, pero tú imagínate cuántas jovencitas, cuántas ya señoras, bueno, pues lo hemos oído esta canción, incluso en los karaokes, lo cantas y tal, y no nos estamos dando cuenta de que he pagado con oro tus carnes, o sea, yo te pago, tú me pagas, pero bueno, pues no hemos sido conscientes, como no hemos sido conscientes, estas son cosas de mujeres. No, vamos a ver, a todos nos duele la cabeza, o sea, es que tenemos que quitar, no solamente, yo siempre he dicho y mantengo, y en tu libro lo pones, en Sumisas, que un maltrato, queridos míos, no es cuando te pegan una paliza y vas con un moratón. Un maltrato también puede ser psíquico, verbal, social, filioparental. O sea, no nos damos cuenta de que canciones que hemos cantado y que las cantamos alegremente, estamos hablando de cosas tan gordas. Sí. Mira, un maltrato cotidiano, que no tiene por qué ser violento, es que tu pareja no te permita ir a una clase de pintura o no te permita tener amigas con las que puedes quedar en ir al cine o en la cafetería. O van a recogerte si hay una cena de empresa, te dicen, tú no vas porque estás casada. Claro, y entonces
esas limitaciones en la vida cotidiana representan un maltrato, pero sobre todo aquellas que implican la negación de la personalidad o de la identidad de una persona. Manuel, en su libro, porque hay que leerlo, y os digo que es un libro, creerme, yo lo llamo de cabecera porque yo de vez en cuando lo abro y no, estoy diciendo la verdad. Fijaros que el otro día, por ejemplo, lo abro tal y lo abro una página, porque es igual por donde lo abras, siempre vas a aprender. Y yo no sabía que en determinadas culturas, en determinadas... la mujer podía ir con el pelo largo mientras eras soltera. En el momento que te casabas, que por cierto en aquella época se casaban prácticamente siendo niñas, automáticamente había que cortar el pelo y no podían maquillarse, tenían que ir, por eso eran esas caras tan pálidas, tan tal, porque era, yo soy una señora casada y si me maquillo mucho voy a ser una fulanilla, ¿no? Sí, y además es que podríamos establecer una relación entre lo que es las reivindicaciones con respecto a la ropa de las mujeres, de las propias reivindicaciones con respecto a sus derechos. Porque, por ejemplo, a lo largo de finales del 19 y principios del 20 está la oposición que tienen al uso del corsé. Pensemos lo que es el corsé. Horrible. Lo que debía ser el corsé, cuando además el corsé requería que otra mujer tuviera que apretarla y ayudarla. Desaparece el corsé y aparece la faja, es decir, la obligación de la faja también, que digamos que es más liviana, pero que también es una obligación. ¿Y tú no crees que todo eso, porque claro, luego las pobres del corsé, claro, se desmayaban, era el sexo débil, esta mujer se desmaya siempre, pero si no podían respirar. No podían respirar y además era insano, era completamente... Hiperventilaban y por eso tenían los pañuelos. Bueno, total, que tú no piensas que era esa parte encorsetada y bueno... Realmente lo que estaban haciendo es tapar el cuerpo femenino. Claro, taparon el cuerpo, sobre todo el cuerpo. Estamos en algo que hoy nos parece escandaloso en sociedades a lo mejor fundamentalistas. Sí, el burka, por ejemplo. Como es el burka, es decir, porque el cuerpo de la mujer es mío. Y, sí, claro, porque la mujer, soy impura y te estoy provocando. Efectivamente. Tony, entonces, ¿te provoco yo a ti, cariño? Claro. Y entonces, eso es lo que hay. Pero cuando hablamos antes de maltrato, yo, por ejemplo, en el libro al final tiene lo que sería un monólogo teatral, que vamos a ver si lo hacemos también en teatro. Sí, un monólogo teatral sobre un personaje femenino muy poco valorado, muy poco reconocido, en una circunstancia muy peculiar. Se habla de Zenobia Camprubí. Zenobia Camprubí es la mujer de un poeta maravilloso como es Juan Ramón Jiménez, pero Juan Ramón Jiménez, con todo lo maravilloso que nos parece como poeta, todo lo genial, lo sensible que nos parece sus textos, hay que decir que Juan Ramón Jiménez, con respecto a ella, era una persona antipática, una persona no era socialmente positivo, era una persona huraña, una persona que hoy diríamos... Era dictatorial. Claro, que era poco asertivo. Pero, sin embargo, discúlpame, en tertulias, cuando se habla de Zenobia y tal, siempre dicen, bueno, es que ella eligió. ¿Pero qué va a elegir? Ella fue obligada prácticamente a elegir. Pero incluso en el caso de que ella hubiera elegido... lo hubiera hecho porque estaba enamorado de él, locamente enamorado de él. Sí, bueno, pero el amor no te hace ser imbécil. Eso es lo que estamos hablando. A eso quiero llegar. Es decir, el amor no nos puede exigir una entrega al 100%, porque eso ya no es amor. Vamos, yo he estado enamorada, como hemos estado todos, yo me casé enamorada, o al menos creí que estaba enamorada, y bueno, pero a mí eso no me quitó, no me nubló, o sea, yo no tenía niebla mental. Claro, pero es lo que tú antes decías, es decir, el considerar que el amor implica también el dolor. No. Si hay dolor... Claro, lo hago por tu bien. Claro, no. Si hay dolor, no hay amor. Eso es un mito completamente falso. Nos vamos, por ejemplo, a cómo han sido educadas estas mujeres, incluido las reinas. Sí. Yo tengo, bueno, y eso lo sabes tú, hacemos un trabajo, entonces, mujeres que han vivido maltrato... En cualquiera de los ámbitos, es que lo han vivido en su casa. Vamos a ver, si tú naces, me da igual en este caso que sea una sirvienta que una reina, y tú no te preparan, te dan una serie de responsabilidades, pero tienes que estar tutelada y ya me contarás. Y luego,
si a un nivel donde, por ejemplo, estamos hablando de que no hay demasiada cultura porque no has tenido opción y haces tus labores domésticas con esta canción, Toni, a la lima y al limón. Pues ya me contarás. Sí, es cierto. La vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, ni son sus labios de sal. A ver. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle, y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva. Y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Tú imagínate. Es la condena, es decir, o sea, la soltera condenada socialmente. O sea, no solamente la condenan la sociedad, te lo están diciendo, sino que además las chicas, por llamarlas las chicas, las señoras, esto lo hemos oído y lo hemos cantado y no hemos sido conscientes del daño que estábamos haciendo. Claro, porque la canción es una canción que es bonita, la canción es una canción que está muy bien cantada, tiene una letra muy expresiva, un magnífico arreglo. Lo que pasa es que encierra un mensaje en el sentido de que la soltera era una condena, es decir, no estar casada era algo casi no normativo. Ya lo dice, o sea, nadie se va a acercar a tus rejas salvo el viento. Claro, es decir, porque, por ejemplo, la tía Tula, es decir, la tía Tula es una persona que puede ser maravillosa, pero está ahí metida en ese espacio y no tiene una personalidad propia para desarrollar. Es decir, ella puede ser soltera si le da la gana o casada. Es que el ser soltera o divorciada, lo que le dé la gana, decisión. O lo que quiera, Tú decides exacto. Estudiar o no estudiar, esta carrera, la otra. Decides si te casas, si te quedas soltera, si te metes a monja. O sea, decides. Ahora bien, que en otras épocas, a monja. Te doy el dote a monja. Sí. Y en otras épocas, o sea, no hace tanto tiempo, quedarse soltera, perdóname, es que en mi tierra se decía, sí, te quedarás para vestir santos. Hombre, es muy duro, ¿no? Es una condena social que hoy por hoy no debemos admitir de ninguna manera. Es decir, el hecho de que una mujer esté soltera y lo considere una carga cuando ella muchas veces, o a lo mejor ha elegido no casarse. Es decir, en el libro se habla de alguna mujer que ya desde muy pequeña dice yo no me voy a casar. Y me parece esa decisión claro, pero si no te totalmente casabas respetable. En el siglo XIX o principios del siglo XX... y bien avanzado. Y bien avanzado, decir, resulta que no podías viajar, no podías tener una cuenta corriente, incluso, vamos, yo no voy a hablar a nivel personal, pero yo conozco muchos casos de, en fin, que no podían, es que te compro la casa, no, pero el marido es el que tiene. Hombre, vamos a ver que el dinero es mío. Quiero decirte que es que eso lo hemos tenido hace 2 días. También es verdad que no podemos pasar de todo esto a lo otro, porque claro, yo no lo voy a poner aquí porque tú sabes que por prudencia no lo voy a hacer. Pero claro, si pasamos de la lima al limón y pasamos de la bien pagada a un estilo requetón, que no estoy, señores, criticando el requetón, ni muchísimo menos, pero si pasamos uno de esos donde se emplean determinadas palabras, es decir, ni lo uno ni lo otro. Yo creo que en el medio está la virtud. Y para eso, queridos amigos, tenemos nuestro libro. Recordar que para mí, insisto, es un libro de cabecera, es un libro que todos tenéis que leer y desde luego, si tenéis un ratito el día 9... lo presenta en el Ateneo de Madrid, la entrada es libre, únicamente llegáis y venimos a la presentación del libro de Manuel Espín. Manuel, corazón, se me va el tiempo, pero yo quiero continuar con otro programa, vamos a hacerlo porque hay mucho que hablar, sobre todo para que la juventud, porque claro, ya si tienes 70 años, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero que la juventud sepa distinguir entre el amor y el dominio.
A mí eso me parece importantísimo. Es decir, eso de que muchas veces decir quien bien te quiere te hará llorar, eso no es verdad. Entonces, hay que saber muy bien entre ser dominantes y ser sumisas, y en este caso, insumisas. No. Tenemos que ser, yo elijo ser insumisa, evidentemente, vamos, lo tengo clarísimo, porque a mí nadie tiene por qué decirme que yo soy el sexo débil. ¿Por qué? Porque soy mujer, que solamente estoy aquí para parir, o me van a castigar y me van a meter en un convento, rezar porque soy insumisa. Claro, Maite, pero es que, ¿ves? Sobre todo lo que supone una negación es el negar tu condición tu capacidad creativa, tu talento, tu ingenio. Yo me imagino cómo debieron sufrir las escritoras del siglo XIX, mías, maravillosas, es decir, Jane Austen, las hermanas Brontë, que dices que son geniales. Estamos viendo ahora Cumbres Borrascosas, que la película es que es impresionante. Sí, a mí no me gusta la película, pero la novela yo la recomiendo. No, yo la película tampoco, sí, la novela. Pero la novela. A ver, a mí no me gustan nunca las películas hechas sí. basadas en la novela. Bueno. Pero, por ejemplo, estas escritoras, lo que tuvieron que luchar buscando su propio espacio cuando se les negaba por todos los lados. Es decir, por todos lados se les negaba. Hablabas tú antes de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, podemos leer ahora sus novelas y se mantienen porque responden a ese momento y a esa época y a esa visión. Lamentablemente, el esfuerzo que tuvieron que hacer muchas de esas mujeres por conseguir demostrar que tenían, que iban mucho más allá de lo que era esa limitadísima condición femenina, que las condicionaba exclusivamente su papel de esposas y madres. Me estoy acordando yo ahora mismo, y ya me voy a la antigua, que aunque me voy a ir a una época antiquísima, tampoco hemos cambiado tanto. O sea, Hipatia de Alejandría. Efectivamente. O sea, estoy hablando de, casi la prehistoria, mucho. Pero Hipatia de Alejandría, única y exclusivamente porque ella quería ser astrónoma, era una científica, porque decía que el Sol, que la Tierra, total, que al final, la iban a matar y la mataron, ya está. Es decir, ¿hemos cambiado tanto desde Hipatia de Alejandría? No, hemos cambiado un poco las formas, el maltrato es más, llamémosle, más enmascarado, como tenemos las canciones, pero vamos, yo oí una canción hace poco y era de doña Concha Piquer, donde, ¡ay, yo te quiero! Quítame los ojos, arráncamela. Pero ¿cómo que arráncame? Vamos, aquí en España tenemos una película que era Te doy mis ojos, sí, que era terrorífica, o sea, es decir... queridos, yo te emplazo a que otro día hablemos del maltrato en la copla, el maltrato también en la literatura, sí, porque también a mí me parece que también lo ha habido, o sea, posiciones de poder. Sí, como un reflejo del maltrato cotidiano. Es decir, el maltrato cotidiano, que como tú decías muchas veces, no es que te peguen, no es que te azoten. De una bofetada, a mí me van a dar una bofetada y posiblemente me das la primera, la segunda seguro que no. Sobre todo es que te anulen, que te intenten anular como creadora, que te intenten limitar tu personalidad, que te digan, no, tú esto no lo haces porque, claro, eres mujer. Eres mujer. Claro, es decir, yo cuando hablaba antes del hecho de, y para los hombres, es un descubrimiento también, porque descubrimos que nos encontramos mucho más a gusto con una mujer con la que podamos hablar, que sea capaz de respetar nuestros espacios de libertad mutuamente. Es decir, yo respeto tu espacio, tú respetas el mío. A ti te gusta el fútbol, a ti no te gusta, y a ti te gusta la ópera y a mí no me gusta el golf. Pues y a ti te gusta el golf, y cada uno tiene su grupo de amigos, y no por eso deja de mantenerse una relación compartida. Ya, pero tú ya sabes, cuando hablamos de posesión, la cosa pinta mal. Yo lo que diría desde aquí, y esto los emplazo a todos nuestros oyentes, hombres, mujeres, me da igual, que está claro que tenemos que aprender, sobre todo por respeto, o sea, eso está claro, pero tenemos que aprender a vivir en el desacuerdo. Y aprender a vivir en el desacuerdo es aprender a vivir que yo soy mujer y que tengo llamémosle gustos diferentes, los que a mí me gustan, pero que tengo las mismas libertades y tengo el mismo derecho que tienes tú, porque eres hombre. Como tú bien has dicho, a ti te gusta el fútbol y a mí el golf. A ti a lo mejor te gusta un tipo de
de literatura y a mí me gusta otra. ¿Pero por qué? Tú me puedes enriquecer a mí y yo a ti. Ahora, no lo hagas por mi bien y me hagas llorar. Claro. No, pero por ejemplo, yo respeto tu espacio, tu grupo de amigos y tú el mío. Que lo juntamos a veces, pues me parece bonito. Que no se juntan porque cada uno tiene... No pasa absolutamente nada. Pero eso es lo que tú decías, pues, de las limitaciones en la vida cotidiana. Es que eso es así. Se nos va el tiempo, de verdad, Manuel, muchísimas gracias por haber estado. Se me ha ido el tiempo rápido, pero claro, estar con Manuel es que se te va rapidísimo, eso está claro. Muchísimas gracias por estar Gracias aquí. A vosotros y a vosotras, y sobre todo a los oyentes y a las oyentes, que bueno, que de alguna manera también nos sirve como de frontón para que ellas y ellos nos aporten sus propias ideas. Exactamente eso es. Queridos amigos, yo el libro Insumisas, yo me identifico mucho, yo toda mi vida he sido una insumisa, lo tengo clarísimo. Muchísimas gracias por haber estado ahí y sobre todo una recomendación, la recomendación mía de siempre. Chicas, yo os recomendaría que fuerais insumisas, pero sobre todo a todos, chicos, chicas, señor, ser felices. Habéis nacido para ser felices. Muchas gracias y un besote muy fuerte de Maite Pedraza.